día, un gusto verles, un gusto estar acá con toda la audiencia y mis saludos muy cordiales desde acá, desde el Jardín de la República, desde Tucumán. No te agrandes tanto. El país es todo hermoso, es todo lindo. Tucumán, sí, sí, es cierto. Es el jardín de la República, pero, viste, no tiene catarata, no tiene nieve. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto verte. Me lo vas a decir a mí que he recorrido todo el país de punta a punta, ¿ah? La verdad es que tiene cosas tan lindas Tucumán y todas las provincias que, bueno, la verdad hay que resaltar las bondades y las bellezas de todas y cada una. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con tu pago chico, con Tucumán en sí. Más allá de exclusivamente lo que hace turismo o a Hotel Francia, que de paso te cuento que el video que mandaste y que ya pasamos está muy lindo, muy Muchas bien gracias. hecho. Pero, ¿cómo está Tucumán en general? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el trabajo, la gente? No sé, de lo que sepas y puedas, contanos. Bueno, Tucumán no escapa a la realidad del resto del país. La situación es compleja, como en el resto del país, en la parte de salud, en la parte económica. La verdad que los comercios y, bueno, algunas industrias como la nuestra, como la del turismo, está realmente muy, pero muy golpeada eh, y con una ausencia total del Estado. Y por otro lado, bueno, también el hartazgo de la gente, la preocupación por las vacunas en donde no van llegando y bueno, y hay una población en riesgo, de riesgo muy alta que está ávida como para tener ya la tranquilidad de esta vacuna. Eh, y bueno, y es toda una situación de incertidumbre en donde, bueno, todos los días se van poniendo trabas. Ahora, bueno, escuchábamos ayer el tema de las restricciones para la gente que va a venir a Argentina, o sea, con el tema de todos estos PCR que hay que hacerse, que ya se habla nuevamente de un confinamiento de la gente que venga en hoteles. La verdad que, bueno, todo eso desalienta todas las actividades comerciales, porque, a ver, no es tan solo el turismo, sino que también hay un derrame hacia las otras actividades comerciales. Y bueno, y a todo eso encima acá en Tucumán se suma una gran, pero muy gran polémica, que es el tema del horario cortado y el horario corrido. Eh, Ustedes bien saben acá, sobre todo en el norte de Argentina, tenemos la costumbre de trabajar de 8 de la mañana a 12 del mediodía y por la tarde de 4 a 8 de la noche, o con algunas variantes de inicio y de finalización de acuerdo a la época del año, ¿no? En invierno por ahí se empieza a la una, perdón, se empieza a las 9 y se termina a la una, en fin. Pero bueno, con esto de la pandemia, obviamente se advirtió el beneficio, sobre todo para la clase trabajadora, de hacer un horario corrido, porque bueno, ellos pierden obviamente muchísimo menos tiempo en el traslado, tienen costos muy bajos porque se ahorran dos medios de transporte, y bueno, está siendo una polémica muy grande porque bueno, hay una conveniencia por una cuestión laboral y también humana, porque a ver, una persona que trabaja 8 horas y que todavía tiene capaz que 4 horas de colectivo, una hora para venir, una hora para volver y así a la mañana y a la tarde, versus, bueno, también los intereses económicos y versus la tradición que había de trabajo acá en Tucumán, de horario cortado y la falta de costumbre. Tú sales acá a las 2 de la tarde y no hay un alma, sea invierno o verano. Entonces se ha planteado una situación muy compleja, con intereses muy encontrados y en donde, bueno, se han propuesto hasta respuestas tan absurdas como el tema de convivir con los dos horarios, cortados y corridos, lo cual realmente es un caos. Lo hemos vivido en la pandemia, en donde había empresas que trabajaban corridos, cortados, y uno iba a la empresa, estaba cerrado, se fijaba en la página, en la web, inclusive no estaban actualizados los horarios, así que
era todo un trastorno, una pérdida de tiempo, y en el caso del consumidor, eh, era muy lejos, porque a veces uno confiaba de que a las 5 de la tarde el negocio esté abierto y no, cerraba a las 4 de la tarde, así que todo una situación muy enrarecida como para sumar a toda esta complejidad que venimos afrontando desde el inicio de la pandemia, ¿no? En mi trabajo, colaboración con entidades gremiales y empresarias a nivel nacional de muchos años, este tema lo he vivido de cerca y es todo un tema, pero profundo. En Buenos Aires, por ejemplo, capital, es razonable que se hable de un río corrido porque todo el mundo está en lo mismo. O sea, mucha gente viaja del interior para trabajar, cosa que no es de lo mejor. Lo ideal es que alguien esté viviendo cerca de donde trabaja, con lo cual ahorra tiempo, smog, un montón de cosas. Pero acá, en Buenos Aires, en provincia no tanto, pero mucho en Capital Federal, hay muchísima gente que se traslada para trabajar y que a su vez consume, y, bueno, todo tiene un correlato. En el interior hay un tema cultural, entonces ese horario cortado, ese tema de la siesta, que acá no existe y que allí se mantiene, da que pensar porque lo que vos decías recién, que una de las discusiones es si la gente, el que trabaja, te ahorra mucho con el horario corrido, que se evita un viaje de ida y una de vuelta, pero ¿de qué le va a servir si se queda sin trabajo? Y el tema es que los comercios, cuando la gente está acostumbrada a que al mediodía no sale, no compra, y después se va a encontrar con que cuando antes salía, especialmente en épocas de calor, a la tardecita, cuando baja el sol, a hacer compras y demás, no va a tener los negocios cerrados. Entonces, va a haber una posibilidad de mejora de menos gastos para el obrero, el empleado que se ahorre ese viaje, pero va a haber empresas que van a pagar las consecuencias de vender mucho menos, porque van a estar horas de trabajo cerrados. Entonces, el tema pasa por discutir cuál es el mal menor, porque acá muchos beneficios no hay, pero sí muchos perjuicios. Entonces creo que es un tema que lo van a tener que discutir, pero muy bien desde todo sentido, porque no es cuestión de beneficiar a uno y perjudicar a otro, es cuestión de que busquen un beneficio para todos o un perjuicio menor para todos. Sí, a ver, no podemos escapar de la realidad que el tema del horario cortado es algo histórico, algo que se viene haciendo de siempre y lo tenemos instalado ya en nuestro ADN, ¿verdad? Tú hablas de la siesta, bueno, hay quienes no duermen la siesta, pero bueno, que se quedan en su casa haciendo ocio, e imagínate un empleado que sale a las 12 del mediodía, que llega a la 1 de la tarde a su casa, y que a las 3 de la tarde ya tiene que estar saliendo nuevamente para llegar a las 4 a su trabajo, en donde son 4 horas, 2 horas de viaje, 2 horas de ocio. eh, es complejo, es una situación compleja y sobre Sí, sin todo duda. si uno ve el crecimiento que tienen las ciudades, o fíjate que en general cuanto más grande sea la ciudad, tienden a hacer el horario corrido justamente por una cuestión de comodidad de toda la sociedad en sí. Hablo de Buenos Aires, hablo de Córdoba, creo que Rosario también tiene horario corrido. Eh, Cuanto más grande, bueno, obviamente se tiende a eso. En el caso de Tucumán, tú sabes de que es una provincia, si bien es la más pequeña de la Argentina, pero es la más densamente poblada, y sobre todo lo que es el San Miguel de Tucumán y el Gran San Miguel de Tucumán, que integra Yerbabuena, Van del Río Salí, Alderete, etcétera, etcétera. Tenemos más de 1,5 millones o cerca de 1,5 millones de habitantes que, bueno, que concurren al centro, y bueno, y ahí realmente se puede llegar a pensar en el tema del horario corrido. Pero bueno, es una disputa muy grande y a ver, en realidad lo que es el turismo no le afecta en lo más mínimo porque no dependemos directamente de esto, a pesar que bueno, por ahí tenemos que hacer compras, pero sería el mal menor dentro de nuestra actividad. Pero sí lo que es la parte del comercio, galerías, etcétera,
es una solución muy, muy difícil de lograr y de buscar ese equilibrio, como tú dices, Raúl, entre los beneficios de ambos lados, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo no soy partícipe de una cosa o de la otra. Lo que veo es los problemas que en ambos casos pueden ocasionar y cómo llegar a un acuerdo de forma de trabajo que quizás hasta tenga que ser de a poco, porque hay un tema cultural en el medio. Así es, sin lugar a dudas. Bueno, para el último minuto, la parte turística en sí, con todas las trabas que vos decís que se están volviendo a dar, de interrumpir cosas y demás, ¿se toma conciencia o vos ves que la gente tome conciencia con respecto a que la vacuna es fundamental, pero que no es más importante, quizá a mi gusto, que el cuidado a través del barbijo bueno, de calidad y bien puesto y siempre y que tape la nariz? Y la distancia social relativa, pero distancia social, o sea, no estar hablando enfrente del otro. Una cosa y la otra son igual de importantes, pero el cuidado personal, de la toma de conciencia de cada uno de no hacer locuras, esas reuniones informales que son desastrosas, cuidando esos detalles, no creo que sea tan importante el turismo interno, por lo menos. Ponerle que en Brasil hay mucho problema, pero hay otras cosas que pueden importar. Mira, cuando de alguna forma se empezó a abrir la actividad comercial allá en el mes de agosto, septiembre del año pasado, la verdad que mi indignación era muy grande cuando veía gente sin barbijo y se veía bastante gente sin barbijo y estábamos en plena, bueno, estamos en plena, pero en ese momento estábamos mucho más preocupados que hoy en día. Sin embargo, hoy en día se ve prácticamente toda la gente con barbijo acá en Tucumán. Eh, por el uso del barbijo hay dentro de todo un respeto muy, muy importante. Eh, lo que sí realmente es tremendo son los amontonamientos de personas en diferentes instituciones, en diferentes negocios, en diferentes actividades, en donde uno la verdad que no lo entiende, ¿no? Uno ve por ahí una fila en una carnicería, por así decirlo, y está la gente, pero pegada una con la otra. O a mí me ha tocado alguna vez de estar en alguna fila y que se me pegaba gente atrás y decir, por favor mantengamos la distancia. O si no, uno deja un metro entre una persona y otra y se te mete la persona adelante como, a ver, alegremente, ah, no, yo creía que no había nadie. O sea, eso creo Es que así, La viveza complicado, ¿eh? criolla. Usted sabe, Cristian del Aporte, ¿cómo le va? Buen día. Cuando aparezco un yo en gusto la verte. cámara es porque vengo a decapitar al invitado y lamentablemente lo tengo que decapitar. Este, va a ser siempre un gusto escucharlo, señor Cristian del Aporte, allí dueño del Hotel Francia. Realmente ha sido un gusto y lo tengo que despedir. Lamentablemente tenemos que un tiempo nos apremia y tenemos otro invitado esperando para salir al aire. Pero siempre bienvenido a su aporte, señor Cristian del Aporte, dueño del Hotel Francia. Realmente un placer que esté en tiempo, Pimerón. Muchísimas gracias a Un ustedes, les abrazo, mando un Cristian. abrazo muy grande y cuando todo esto se levante, no tan solo ustedes, sino todos los oyentes, obviamente están cordialmente invitados a visitarnos a Tucumán.